porque este proyecto inicialmente los hermanos lo tuvieron a bien para la iglesia en Soledad, pero luego en las comuniones que hemos tenido juntamente con nuestros hermanos de Soledad, vimos la excelente oportunidad de extender el proyecto hacia otras localidades como Santo Tomás, Palmar de Varela y, por qué no, Sabana Grande, en un deseo de que la cobertura, las bendiciones de este proyecto, de alcanzar amigos y familiares, no solamente se diera para la iglesia en Soledad, sino para las iglesias hermanas. Pero luego, más adelante, en las comuniones posteriores, pudimos observar que el proyecto ahora se está todavía ampliando en su cobertura y ya no solamente estamos pensando en las iglesias de la línea oriental, estamos pensando en todo el departamento. Alabado sea el Señor por esta gran oportunidad de extender las bendiciones de este proyecto ya a nivel departamental. Gloria al Señor. Pero, amados, así vemos que en la edificación de los muros surgió un árabe, surgieron enemigos que no querían que se desarrollara el proyecto. Debemos estar preparados para seguir en oración y en trabajo para que este proyecto que está iniciando tenga todo el fruto que Dios espera y que nosotros esperamos. Lo interesante es que Nehemías no se amilanó, Nehemías no desistió, sino que por el contrario hubo una estrategia. Aquí nosotros debemos estar orando siempre por estrategias en este proyecto para quitar cualquier obstáculo. Y Nehemías dijo ahora, bueno, como tenemos tal amenaza del enemigo, ahora todo mundo debe tener en una mano la espada y en la otra, vamos a decir, la pala. O sea, seguimos trabajando, pero seguimos orando en contra de cualquier obstáculo o situación. Eso fue una fórmula, vamos a decir, magistral, que le permitió a ese pueblo continuar hasta el final y pudieron ver los resultados de la reedificación de los muros. Tuvieron un éxito, pero ese éxito, si revisamos, tuvo sus obstáculos, pero esos obstáculos tuvieron la reacción de un pueblo bajo un liderato que pudo resolver todos esos obstáculos. Esto lo estoy comentando porque no creamos que todo siempre estará caminando sobre una carrera totalmente pavimentada. Siempre Dios nos prueba y pone, permite inconvenientes para que nosotros sepamos que tenemos un Dios que nos está respaldando. Gloria al Señor. Bueno, entonces vimos cómo estos tres soldados y estos siervos fueron fieles y fueron enviados. Dice que Pedro había sido inquietado al mediodía, sintió hambre, subió a la azotea para estar orando y sabemos de la visión que recibió en el lienzo cuando pudo contemplar, digamos, todos estos cuadrúpedos y reptiles y la voz le dijo, Pedro, mata y come. Pedro dijo, Señor, verso 14, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió por segunda vez
y dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice que Pedro estaba perplejo. Él estaba perplejo porque él tenía una formación y la formación de los judíos, según el Antiguo Testamento, era, digamos, esto era algo inmundo, comer de estos animales, ¿sí? Porque según los relatos de Levítico, estos eran animales inmundos. Pero Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Había habido un deseo. Los judíos no tenían problemas en cuanto a que disponían ya de unas promesas y tenían un Dios y tenían realmente una meta. A pesar de todas las situaciones negativas que pasaron en cuanto a la desobediencia en el desierto, en cuanto a las, digamos, conductas inadecuadas que tuvieron sus reyes, que tuvieron, digamos, aún sus sacerdotes, porque hoy compartíamos en Barranquilla que, digamos, estas ciudades, estas regiones, Judea, la misma Jerusalén, había caído aún el sacerdocio en una contaminación, habían caído en una situación terrible donde Dios buscaba para poder librarlos de la deportación hacia Babilonia. Dios procuró ayudarlos y buscó intercesores y dijo que buscaba a alguien que se parara en la brecha para salvar a Jerusalén y no lo encontró. También Isaías dice que Dios se maravilló de estar buscando un hombre que se pusiese en la brecha. Bueno, una brecha es un hueco en un muro. Habla Ezequiel 10, Ezequiel 32 días dice que buscó quien se parase, estuviese allí en el vallado, preparando un vallado. Un vallado nos habla de un muro. En ese muro eran muros para la defensa de una ciudad, para que la ciudad estuviera rodeada de muros y pudiese ser defendida de los ataques del enemigo. Pero si en el muro se producía una abertura, una perforación, el enemigo podía entrar a través de esa abertura, es decir, a través de esa brecha, y corría peligro los habitantes de la ciudad. Y todos deberían correr como enjambre de abeja para tapar esa brecha. Eso quiere decir, hermano, que cuando Dios dice que nos paremos en la brecha, quiere decir que tenemos que estar intercediendo por las situaciones negativas que se presentan en la iglesia, aunque se puedan presentar en la familia. Esas intervenciones de ponerse en la brecha hablan de interceder y de orar para que la misericordia de Dios se manifieste y haya a un perdón y haya solución. Bueno, entonces, esos fueron los tiempos allí, digamos, siglo antes del Señor, en los tiempos de Ezequiel, de Isaías, donde había corrupción en el pueblo, había corrupción en los sacerdotes, había corrupción en los príncipes, y Dios quiso librarlos para que no fuesen enviados a Babilonia, pero Dios no encontró ni siquiera un hombre que se pusiese en la brecha. Por eso en esta mañana también hay una invitación, amados hermanos, para que cada uno de nosotros nos pongamos siempre en la brecha para interceder por los intereses de Dios, aún de nuestras iglesias locales y aún de nuestra familia, a través de pedir la misericordia y estar siempre orando. En todo este proyecto se necesitará también de muchos intercesores, de muchas intercesoras
que estén allí con la espada en la mano, gloria al Señor, que estén allí combatiendo aún contra el pecado, con tal de que Dios sea glorificado y las iglesias sean bendecidas. Entonces, ya no había problema, los judíos tenían un Salvador, tenían un Emmanuel, pero los gentiles estábamos todavía sin ninguna esperanza. Por eso la importancia del mensaje de Pedro y Cornelio, porque esta situación propiciada por un hombre con sus oraciones y limosnas abrió la puerta para que nosotros los gentiles también pudiésemos ser salvos. Y por eso allí Pedro no pudo negarse, porque el mismo Espíritu le dijo, unos hombres te buscan, ve con ellos. Pedro todavía estaba haciéndose preguntas, ¿qué sería aquello? Pero cuando llegó donde Cornelio, algo muy interesante nos llama la atención, y es que Cornelio, dice la palabra, dice, Cornelio los estaba esperando. Amados hermanos, siempre como hijos de Dios debemos ser varones, mujeres que tienen expectativas. Aquí Cornelio ya los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aún yo creo que este proyecto está también situado en el tiempo porque estamos en unos momentos donde las circunstancias para la evangelización se han hecho difíciles, pero creo que este proyecto facilita mucho la evangelización y la salvación de muchas almas. Además, este proyecto permite que todas las iglesias del Atlántico sientan la hermandad, sientan el trabajar como un solo hombre. Si podemos sentir que nuestro trabajo no es solamente por nuestra iglesia, que nuestro trabajo es porque todas las iglesias necesitan en este momento más que nunca crecer en número. Y también Dios está pidiendo que haya nuevas iglesias. Luego, este proyecto, amados hermanos, necesita que lo rodeemos con todo el corazón, con mucha oración y aún si se necesita con ofrendas para que pueda tener un término que satisfaga el corazón de Dios. Cornelio los estaba esperando. Alabado sea el Señor. Aquí no hubo ninguna improvisación. Fue un proyecto que comenzó con Dios, se cursó o desarrolló con Dios y tuvo un éxito final dándonos entrada a los gentiles. Gloria al Señor. Se le cerró el micrófono, hermano Miguel. Estamos diciendo que de esta manera la salvación también llegó a los gentiles y que usted y yo en esta mañana podemos disfrutar también del mismo Dios que tenían los judíos, del mismo Salvador que tenemos hoy. Amados hermanos, por eso este proyecto cobra bastante importancia porque fue el proyecto de Dios para que los gentiles también heredasen la salvación. Gloria al Señor. Entonces, dice que Pedro cuando entró, dice en el verso 27, halló a muchos que se habían reunido. Halló a muchos que se habían reunido. Versículo 27. Hermanos, que a través de este proyecto muchos amigos, familiares comiencen a reunirse, comiencen a ser salvos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces,
Dice en el 29, por lo cual al ser llamado, dice Pedro, vine sin replicar. Cuando Dios trae algo, un direccionamiento, cuando Dios muestra una dirección, que el Señor nos guarde, que ninguno repliquemos, sino que todos abracemos el deseo de Dios. Aquí dice que Pedro vino sin replicar. ¿Por qué vino sin replicar? Porque él entendió que era un deseo de Dios que los gentiles también recibiesen salvación. Entonces, Amén. sumémonos nosotros, hermanos, a que estos encargos los tomemos sin replicar. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, todo esto, el crecimiento de las iglesias, la expansión de las iglesias, más hermanos y más evangelio. Hoy estábamos diciendo que el veneno de la serpiente desconectó, desorganizó el corazón, digamos, emocional del hombre. En cuanto a, estábamos diciendo aquí que cuando una serpiente muerde a un animal o a un hombre, tiene ese veneno un objetivo. Primer objetivo, inmovilizar la presa, inmovilizar la presa. La intención siempre del enemigo será inmovilizarnos, inmovilizarnos de nuestras intenciones, inmovilizarnos de nuestro deseo de avanzar. Tenga en cuenta, hermano, él siempre tratará de inmovilizarlo a usted y a mí para que no continuemos con los proyectos. Pero gloria al Señor, que nosotros no somos ignorantes de sus astucias. La segunda cosa que logra el veneno de una serpiente, y estoy haciendo una comparación entre una serpiente, la mordedura natural, y la mordedura o la inoculación del veneno satánico de la serpiente antigua llamada Satanás, es que también el veneno de una serpiente en lo natural es neurotóxica, quiere decir que actúa sobre el sistema nervioso, embotando las funciones del hombre. Hoy las funciones mentales del hombre están embotadas en cuanto a lo espiritual para no recibir el evangelio. Por eso necesitamos creer que solamente con la oración y solamente con la obediencia Dios nos abrirá puertas para que muchos sean desembotados, para que muchos les llegue la luz, para que muchos sean salvos. Y tercer elemento que consigue el veneno de una serpiente es que actúa sobre el corazón, sobre las arterias y daña o descompone la sangre y se producen las hemorragias. Gloria al Señor, hermano, por Jesús, que su sangre gloriosa, hermano, no pudo ser descompuesta. Su sangre gloriosa es nuestro prenda de garantía para habernos dado la salvación. Y como el único antídoto contra este veneno de la serpiente antigua. Por esto el Evangelio, hermano, vuelve y reestructura. El Evangelio reorganiza. El Evangelio vuelve a unir todas estas cosas que el hombre habíamos quedado como desparramadas, habían quedado desorganizadas. Pero el Evangelio, hermano, es la medicina que nos permite reestructurar, nos permite reorganizarnos espiritualmente, emocionalmente y aún a sanarnos, a sanarnos. Entonces, por eso el Evangelio se necesita predicar, porque es el elemento esperanza para que el hombre sea sanado y rescatado. Gloria al Señor. Y sanar a muchos oprimidos, como dice el versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta misión debe seguir también a través de nosotros, que hoy en día la parte emocional está muy dañada.
Hay muchas situaciones, hermanos, en las familias donde el enemigo las ha estado inmovilizando, donde el enemigo anda alrededor, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, no solamente sanó en aquel momento, en los tiempos de Jesús, sino que hoy, si hay familias, hermanos, si hay familias blindadas por medio de la oración, por medio del Espíritu, si hay familias que entendemos que debemos reunirnos, debemos respaldarnos, que debemos, hermanos, tener una cobertura no solamente local, sino extralocal, departamental. Entonces, Dios se agradará. Hermanos, hay muchas cosas. Mire, hay muchas cosas por rectificar en nuestras vidas. Este veneno mortal de la serpiente, hermano, hizo al hombre aún perezoso, lo volvió mentiroso, lo volvió fornicario. Hermanos, Satanás dañó totalmente al hombre, no solamente al hombre, sino aún la creación, porque dice Romanos que a la creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación, la liberación de los hijos de Dios. Entonces, estamos ante un fenómeno no solamente del hombre, sino universal. Por eso se necesita mucho entender todo el daño que hizo el maligno y entender entonces que nosotros necesitamos a través de la palabra la sanidad. Porque quiero decirle, hermano, que aquí la esperanza del evangelio por medio de la palabra. Tenemos años tomando palabra, tenemos años escuchando mensajes, pero usted y yo deberíamos preguntarnos qué efecto me ha producido la palabra en todos estos años, qué cambio ha logrado en mi vida, qué cambio ha producido en mi familia, qué reacciones he tenido. Y si descubrimos que el cambio y la transformación ha sido muy pequeña comparado con tantos años, debemos preguntarnos que tal vez no hemos estado tomando esta medicina. Debe haber algún pequeño error en tomar la medicina, porque le digo que es una medicina eficaz y única para recobrar al hombre, la palabra. La palabra es nuestra medicina. Pero si usted hace un inventario y nota que no ha obtenido los cambios suficientes, hermanos, entonces pregúntese, ¿será que no estoy tomando la medicina de la manera adecuada? Porque una medicina hay que saberla tomar. De pronto no la estoy tomando con suficiente oración, de pronto no la estoy disfrutando, de pronto la medicina nada más se está quedando en la memoria, pero no estoy realmente con una seguridad de que esa medicina me va a curar, que esa medicina me está transformando, que yo estoy evaluando los cambios. Tengo que evaluar los cambios, tengo que evaluar la transformación y si no, hacerme preguntas, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy tomando la medicina? ¿Me la estoy tomando adecuadamente? ¿Será que hago una meditación profunda de la palabra? ¿Será que la estoy tomando con oración? ¿Será que la estoy tomando con una seguridad y con una necesidad de que mi vida y mi familia cambie? Por eso digo, hermano, que la medicina de la palabra tiene que aún acabar con la pereza que a veces a un hombre se le presenta. No es posible que un varón, jefe de familia, viva en una casa donde la pared se está cayendo, donde hace años que no le ponen una pinturita a la pared, hace años el techo de pronto hay algunas láminas que se quieren caer, ¿sí? Y vivimos así y nos acostumbramos a vivir así, nos acostumbramos, hermanos, a las cosas que el enemigo quiere que nos acostumbremos y no nos pellizcamos que somos hombres, hijos de Dios, llamados a, hermanos, a mostrar diferencia, a marcar diferencia con las personas, a impactar el vecindario, impactar el barrio. Hermano, para eso hemos sido llamados. No es para que la palabra quede a nivel de memoria, decir que somos luz y que somos sal. Pero mientras tanto, hermano, necesitamos proyectos en la familia, metas en la familia, capacitaciones en la familia. Hombre, nos vamos a capacitar en un curso en el SENA. Ah, no puedo entrar al SENA. Entonces voy a mirar qué hermano y qué hermana dentro de la iglesia
han desarrollado unas habilidades, tienen algunas profesiones. Yo voy a ir ahí allá, voy para esa casa, voy para donde ese hermano, voy para donde esa hermana. Hermano, hermana, ayúdeme, yo quiero aprender lo que usted sabe, quiero entrenarme, quiero ayudarme, quiero sacar adelante mi familia. Yo necesito ofrendar, necesito tener una familia donde mis hijos no padezcan hambre, donde mis hijos puedan tener lo mejor. Hermano, ¿usted no cree que Dios nos va a ayudar? Dios nos ayuda cuando hay, hermano, un despertar, cuando nos damos cuenta que somos hijos de Dios, que no podemos permanecer, hermano, en una estrechez, sino que Dios quiere que progresemos, que avancemos. Hermanos, somos los hijos de Dios, llamados, hermanos, a cambiar, no solamente nuestras vidas, sino como instrumentos para que otros cambien, para que otros sean salvos. Entonces, termino diciendo, para no quitarle más tiempo, amados hermanos, que dice que en lo último Pedro dijo Pedro, hablando de Jesús, en el verso 43, dice, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria al Señor. Entonces, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La verdad, a veces que en nuestro medio poco hablamos de la presencia del Espíritu Santo como una persona que podemos entristecer o una persona que debemos siempre procurar agradar, hermanos míos. Entonces, aún hay cosas que hay críticas entre nosotros, de que hablen lengua, como quien dice, no le preste atención, pero todo eso está en la palabra, hermano, solamente que debemos priorizar las cosas. Y dice entonces que mandó a bautizar, en el verso 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Todos aquellos invitados, todos aquellos amigos, todos aquellos familiares, gloria al Señor, hermanos, tuvieron una recompensa, una culminación feliz, recibieron el Evangelio, hermanos, y como gentiles se abrió la puerta definitivamente para que los gentiles también disfrutásemos de la salvación, disfrutásemos de un Salvador. Quiero animar a todos los hermanos de la iglesia en Soledad para que examinemos siempre la palabra con más estudio, con más reflexión, comiéndola de verdad, orando la palabra, hermanos, y viendo que Dios ha colocado en nuestras manos un gran proyecto, que es responsabilidad de cada hermano el apoyo a este proyecto, pensando no solamente en nuestro beneficio como iglesia local, sino en el beneficio de todas las iglesias del departamento, porque Dios se va a agradar seguramente. Esto requerirá trabajo, requerirá mucha oración, pero así acordémonos de Nehemías, en una mano la espada y en la otra mano la pala, o sea, orando y laborando, ¿sí? Orando y laborando llegaremos al final. Bueno, hermanos, este era lo que yo quería compartir con ustedes. Doy gracias a Dios por esta iniciativa que ha surgido dentro de la iglesia en Soledad, que indudablemente la hemos comunicado al hermano Julio, le ha parecido muy, muy bueno, y es posible que la intervención de él hoy a las 6 de la tarde aluda a este proyecto. Es posible por la comunión que hemos tenido. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Bendecimos al Señor y la gloria sea para el Señor. Hermanos, aquí la gloria siempre será para el Señor. Oro, hermanos, que por sus casas, oro por ustedes, oro por cada familia, oro para que
hermanos, tomemos toda también la armadura de Dios, la palabra de Dios, nos fortalezcamos como familia, nos fortalezcamos como padres de familia, las hermanas se fortalezcan como ayudas idóneas, los hijos abracen este proyecto también, y porque es un proyecto de Dios. Dios les bendiga ricamente, amados hermanos. Un abrazo para todos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén.